proyecto. Vamos aquí. Compartir. ¿Sale? Bueno, si puedo, pues se los mando a todos por correo, ¿no? Para que lo tengan, ¿sí? Y nada más ahorita vamos a ver la parte individual. Otra vez salió así. A ver, el individual tiene 3 partes. Luego el colaborativo tiene 2 partes, una parte individual y una colaborativa. A ver, ¿quedó bien claro, sí o no? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, gracias. Ahora Sí, profe. fíjense bien en esto. ¿Ya se ve bien? Ya. Sí, profe. Ya. Lo subí tantito. Punto del individual, ¿no? Voy a subirlo tantito para que queden los 3. Bueno, el primero es un reporte por escrito de la práctica 3. A ver, llevamos 2 prácticas. Esta no la van a, bueno, sí se puede hacer, que quede bien claro. Nada más que, pues nos indica que se les deben de dar un video, unos videos para que ustedes puedan hacerlo. ¿Queda aclarado? Entonces, con estos videos ustedes van a revisarlo y de aquí van a sacar la práctica. La práctica es propiedades físicas de hidrocarburos, en específico la propiedad de densidad y la propiedad de viscosidad. ¿Sale? La densidad es una propiedad que nada más dividimos la masa de la sustancia entre su volumen de esa misma sustancia y nos da un número. Entonces, ese número es lo que se llama densidad y ese valor relaciona la cantidad de sustancia con el volumen, por ejemplo, los gramos por tantos mililitros. Entonces, yo puedo cambiar es un factor de conversión de gramos a mililitros o de mililitros a gramos. Es muy importante esta densidad. Al igual que la viscosidad. La viscosidad es la oposición al recorrimiento de las sustancias. ¿Qué tanto pueden recorrer el material tan fácilmente? Por ejemplo, si yo agarro una gota de aceite y una gota de agua, pues los pongo en la mesa y levanto la mesa tantito, la inclino hacia arriba, así inclinada. ¿Quién corre más, el agua o el aceite? Pregunto. ¿El ¿El aceite? agua? Bueno, pues entonces algunos, fíjense bien, la opinión está entre agua y aceite. El agua, yo para mí el agua correría más rápido, ¿sale? Pero necesitaban verlo ustedes, ¿queda aclarado? Y en el momento que vean ya lo van a decidir. Ahora, si pongo miel, ¿quién va a tardar más en La miel. recorrer? La miel. La miel, ¿no? Entonces la miel va a tener mayor viscosidad. ¿Sí queda aclarado? Bueno, es el oponerse a la sustancia a poder correr o recorrer, ¿sí? El lugar donde está. Bueno, ya está. Van a ver estos 2 videos y de aquí sacan la práctica. De esto vuelven a elaborar un reporte, ¿sale? Vean cómo se realiza una práctica, vean cómo se hace ese reporte y ya, procuren que lleve imágenes, ¿sale? Pueden buscarlas. Entonces va a ser una práctica, o sea, de los 2 videos es una práctica nada más. Nada más es una, es el mismo video, pero en forma diferente hicieron la práctica. ¿Se tiene que poner de qué trató y las imágenes? ¿El qué, perdón? ¿Se tiene que poner de qué trataron y las imágenes? Sí, pues ese sería tu reporte, ¿no? Ah, bueno. De qué Gracias. trató y cómo estuvo, sí o no. ¿Sí queda aclarado? Bueno, y ya tenemos el reporte. Ese va a ser fácil, ¿ya lo vieron? Bueno, eso. Hay que revisar que su reporte incluya todo lo que ven ahí. ¿Queda aclarado? Bueno, ya está. Me voy al punto 2, cuestionario 1 para esta parte. Nomenclatura de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a hacer 20 preguntas sobre nomenclatura, ¿sí? De cómo se escriben las fórmulas y cómo se les da el nombre, ¿sale? De hidrocarburos, métanse en alcanos, alquenos y alquinos, que quede bien claro. Entonces, realicen esas 20 preguntas con ejemplos, que se vea el ejemplo, que quede bien claro. Si ustedes nada más ponen el escrito y se lo prestamos a alguien, no va a saber. Entonces, recuerden que es un dossier lo que estamos haciendo. Le estamos haciendo un libro, el cual va a servir de enseñanza a alguien. Entonces, ustedes deben de ser hábiles de hacer la pregunta y al escribir la respuesta, le ponen un ejemplo de lo que están platicando.
A ver, ¿quedó bien claro, sí o no? ¿Vale? Bueno, a ver, aquí me voy en la parte de este mismo punto, que tenga ejemplos con las características necesarias para darle nombre al hidrocarburo y poder escribir su fórmula. ¿Sale? Bueno, dice, ya sea lineal o ramificado el hidrocarburo. Tu libro te ayuda de la página 74 al 88. ¿Sale? Bueno, pero como ustedes son muy hábiles en manejar lo del internet, pues pueden meterse al internet a buscar reglas de nomenclatura para hidrocarburos, en específico alcanos, alquenos y alquinos. A ver, ¿quedó claro, sí o no? ¿Dudas ahí? No, profe. No, Ninguna. profe. ¿Todo quedó clarito? Bueno, yo creo que hasta ahí quedamos, yo creo, espero que quede claro, ¿sale? Y estas 20 preguntas, ¿sale? Yo lo de nomenclatura ya lo estoy viendo, fíjense bien, ahorita les especifico para que vean, ¿sale? Bueno, luego en esta parte 3 van a realizar un cuestionario, el cuestionario 2, sobre estequiometría. La estequiometría es el cálculo en reacciones químicas. Vamos a hacer una reacción de combustión en donde ahí nosotros vamos a ver qué tanto se produce de dióxido de carbono. Y un combustible, que por eso necesito darles un tema a ustedes, con el tema que tengo que darles, que quede bien claro, ¿sale? Bueno, primero van a realizar ustedes, por ejemplo, van a buscar qué es estequiometría, qué es, cómo se calculan, ¿sí? Cómo se calcula en una reacción de combustión, ¿sí? Y todo tiene que tener respuestas. ¿Queda claro? Son 20 preguntas, ¿sale? El tema es cálculos estequiométricos. Los cálculos vienen en gramos o en moles por lo regular, ¿sale? Entonces determinamos en una fórmula química, bueno, en una ecuación química, qué tantos reactivos tenemos en gramos y qué tantos productos podemos obtener en gramos. Esto es lo que les piden aquí, que quede claro, ¿sale? Bueno, es lo que les digo, ustedes nada más vean, son bien hábiles en internet, busquen esto y ya pueden irle avanzando mientras llegamos un poquito a esta parte. Por eso es que no pongo el apartado en Classroom, porque luego aquí, y es, apenas hoy lo dejé, ya al ratito ya me lo están mandando. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero es que quede bien el tema. ¿Sí queda aclarado? Y ya ponemos una fecha en donde digamos ya lo podemos entregar, ¿sí o no? Yo voy preguntando cómo van avanzando y ya. ¿Sale? Bueno. Y luego el colaborativo va a pedir los cálculos estequiométricos. Entonces, lo que aquí ustedes vieron, lo vamos a aplicar acá. ¿Sale? Pero ahorita el colaborativo lo dejamos así nada más. A ver, ¿quedó claro, sí o no? Entonces, nada más Sí, tenemos profe. 3 partes. ¿Sale? La práctica, el cuestionario de nomenclatura de hidrocarburos y la estequiometría. También unas 20 preguntas de estos cálculos. Aquí no le puse, pero luego lo corrijo. 20 preguntas. ¿Ya estamos? Bueno, Sí, espero, profe. dejo de compartir esto. Sí, profe. Espero que quede claro. ¿Sale? Bueno, ahora me voy acá a la clase y compartimos esto. Esto ya lo vimos, nada más cosa de que, fíjense bien. Y dije que era la nomenclatura. ¿Quién me dice? Y esa nomenclatura está regida, que quede bien claro, por la Asociación de Química, ¿sale? Así es la UPAC. Entonces, ahí en forma general podemos decirlo que en todo el mundo se escriben igual las fórmulas y se escriben sus nombres. Entonces, la nomenclatura es la fórmula, que aquí la tenemos, y escribir su nombre. Aquí nada más escribimos un tipo de fórmula que se llama fórmula condensada. A ver, ¿quedó bien claro? Pero hay más tipos de fórmulas que también los vamos a ver. ¿Queda aclarado? Entonces, si ustedes cuando ponen la pregunta en estequiometría, por ejemplo, digo en nomenclatura, sus 20 preguntas, por ejemplo, dicen, ¿cuál es la fórmula química del metano? ¿Sale? Metano. Entonces van y agarran y le escriben.
ya escriben su respuesta, ¿sale? Ya está. Entonces, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que poner el ejemplo, ¿sí o no? ¿Vale? Bueno, por ejemplo, ¿qué regla se sigue para poder nombrar un hidrocarburo lineal? ¿Sale? Una regla principal para hacer ese hidrocarburo lineal es que se escoge la cadena más larga que hay dentro de la estructura que me dieron, ¿sale? Puede haber 20 carbonos, pero yo tengo que buscar la cadena más larga que haya entre esos 20 carbonos, ¿sale? Entonces, a mí me dieron ahora toda una fórmula desarrollada con todos los carbonos que hay y yo tengo que darle nombre. Para eso escojo primero la cadena más grande que hay. A ver, ¿quedó bien claro, sí o no? Entonces, así tienen que ir haciendo sus preguntas, ¿eh? De nomenclatura. ¿Sí estamos? Bueno, entonces todo esto es nomenclatura de lo que vimos, ¿sale? ¿Cuál es su fórmula general? Todo esto es nomenclatura, ¿sale? Bueno, hasta aquí nos quedamos, ¿no? ¿Sale? Lo que eran saturados o insaturados, ¿sale? Cuando tiene toda la cantidad de hidrógenos, se satura. La mayor cantidad de hidrógenos que pueda tener se satura. E insaturados, ya va disminuyendo la cantidad de carbonos y sigue disminuyendo, perdón, la cantidad de hidrógenos y sigue disminuyendo la cantidad de hidrógenos. ¿Sale? Bueno, pregunta, ¿qué es una propiedad? Hablamos de propiedades de los materiales, ¿no? ¿Es algo que distingue al material? Algo que distingue al material, ¿sale? De Una otro, si característica. una característica del material, ¿no? ¿Para qué nos sirven las propiedades en sí? Ya sean físicas o Para químicas. identificar sus cambios y su evolución. Bueno, puede ser, ¿sí queda aclarado? Bueno, y algo importante, ¿para qué se van a usar? No voy a usar un metal en el sentido de que, por decirlo así, ¿no? Si yo voy a usar un metal cobre para hacer la tubería del agua, ¿a poco voy a usar una lechuga para la tubería del agua? No se puede por las propiedades, ¿sí o no? Cada material tiene sus propiedades y de esas propiedades va a depender su uso. Para eso son las propiedades, que quede bien claro. Entonces, nosotros podemos ver sus propiedades, las características del material, y de esas características podemos ver en qué podemos trabajarlo, en qué podemos usarlo, ¿sale? Entonces, es importante conocer las propiedades, ¿no? Bueno, dentro de esas propiedades tenemos las propiedades físicas y químicas. ¿Sí queda aclarado? Estas propiedades físicas y químicas, pues hay que saberlas distinguir. Yo he visto que luego les cuesta trabajo distinguirlos. ¿Sí queda aclarado? Pero les voy a nombrar algunas propiedades y ustedes me dicen si es física o química. Y si no, pues las corregimos a la mera hora que ustedes me digan. A ver, ¿quedó bien claro, sí o no? Si ya la sabemos, pues qué bueno, ¿no? Por ejemplo, el color. ¿Es una propiedad física o química? ¿Química? Química. Bueno, a ver, una propiedad química es aquella en donde hay una sustancia donde puede cambiar su estructura, ¿sale? ¿Y a poco el color cambia en un material a otro material? Por ejemplo, ¿el cobre de qué color es? ¿Se han visto el tubo de cobre? Sí. Es como tipo rojo, ¿no? Como rojizo, ¿no? Como Rojo. rojo, café, más o menos. Bueno, vamos a ponerle rojo, ¿sale? Bueno, ahora fíjense bien. ¿Qué color tiene una lechuga? Verde. 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 Se caracterizan por el color. Nada más por ver el color no va a haber ningún cambio. Siempre lo van a tener allí, ¿sí o no? Una naranja. Naranja. Color naranja, ¿sí o no? Bueno, es color naranja, ¿sí? Pero no va a cambiar, es una propiedad física, se llaman propiedades organolépticas. Olor, color, sabor, textura, todas son propiedades físicas, que quede bien claro, ¿sale? Bueno, un material, por ejemplo, no va a cambiar de olor, nada más porque yo lo transporte, por ejemplo, a lo mejor de donde estoy ahorita,
al otro departamento, hasta la otra calle. Siempre va a tener su mismo olor. La naranja, yo la cargo y me la llevo 2 calles y va a seguir siendo naranja. El color sigue siendo el mismo. ¿Cambia? No va a cambiar, ¿sí o no? ¿Sale? Bueno, entonces son propiedades organolépticas y son físicas. ¿Sale? Bueno, por ejemplo, el punto de fusión. Primero, ¿qué es el punto de fusión? Es un cambio de estado. ¿Pero de qué estado a qué estado va a cambiar? De un estado sólido a un líquido De un estado sólido a o un de un líquido. líquido a gas. No, bueno, primero el punto de fusión en específico, nada más aclaramos, es de sólido a líquido y ahí lo dejamos. ¿Sí queda aclarado? Bueno, y ahorita platicamos del otro que me decías. Este punto de fusión, si yo el material lo transporto o lo cambio de lugar, va a cambiar ese punto de fusión. ¿Creen que cambie? Por ejemplo, agarran una vela, ya le ven la cera, ¿sí o no? Lo agarran, se lo ponen en la mano y lo llevan de aquí a la sala, luego se lo llevan al comedor. ¿Sí? ¿Cambió en algo la sustancia? No. No. Entonces físico. Si yo, por ejemplo, le doy un poquito más de temperatura, por ejemplo, hablamos de hielo, lo saco del congelador, me lo pongo en la mano. A la hora que está ahí en mi mano, ¿qué le está pasando? Se está derritiendo. Se está derritiendo, ¿pasa a qué estado físico? Ya líquido. A líquido. Pero sigue siendo agua, ¿no? ¿Sí queda aclarado? Entonces, nada más son cambios de estado los que estamos ahorita platicando y no va a cambiar químicamente. Entonces, el punto de fusión nada más es un cambio de estado. Es físico. A ver, ¿quedó bien claro, sí o no? Bueno, hace rato me decían que si sigo calentando el agua, pues se va a evaporar, ¿sí o no? Llegamos, por ejemplo, en una estufa lo ponemos, ¿sí? Calentamos el agua líquida y el agua líquida va a cambiar a qué estado. ¿A gas? A gas. Entonces eso se llama punto de ebullición. Pero el agua está ebulliendo, pero es líquida, ¿sí o no? Y el agua también pasó a estado gaseoso, pero es gas, pero sigue siendo agua. Entonces no cambió nada de su estructura, sigue siendo lo mismo. Entonces, el punto de fusión, tanto como el punto de ebullición, son físicos. A ver, ¿quedamos claros, sí o no? Luego viene una que se llama viscosidad. ¿Qué entienden por viscosidad? Tipo gelatinoso. Puede ser gelatinoso. ¿Alguien más? ¿Algo pegajoso? Algo pegajoso también. ¿Sí queda aclarado? Bueno, fíjense bien. Yo, por ejemplo, si yo agarro y tengo un cristal, por ejemplo, chiquito, unos 10 por 10 centímetros, un espejo de esos de mano, que quede claro, ¿sale? De esos ya grandecitos. Pero lo puedo cargar. ¿Sí estamos? Bueno, si yo agarro y lo inclino tantito y le pongo una gota en la mesa, por ejemplo, lo inclino tantito en una mesa y le pongo una gota de agua en un lado y una gota de aceite en otro lado y en otro lado una gota de miel, ¿quién va a recorrer más fácilmente? ¿El agua? ¿La gota de agua? El agua. Luego, ¿quién le va a seguir? ¿El aceite? El aceite. Y al último, La miel. la miel. Eso es viscosidad. Se define como la oposición al corrimiento de la sustancia. La misma sustancia va a oponerse a recorrer, que quede bien claro. Entonces, la que se opuso más es la que tiene mayor viscosidad. ¿Quién tuvo mayor viscosidad? La miel. La miel. La miel, ¿sí? Y luego el aceite y luego el agua. Digamos luego que el aceite va a recorrer más fácil, pero pues había que hacerlo, ¿sí o no? ¿Sale? Eso es lo que van a ver ustedes en la práctica.
A ver, ¿quedó bien claro? Lo del proyecto que ahorita se quedó. A ver, ¿estamos? Bueno, entonces, otra propiedad, por ejemplo, si yo hablo de gaseoso, ¿es físico o químico? ¿Químico? Físico. Yo diría que físico, pues nada más está en forma de gas, es un estado físico, ¿no? ¿Sí o no? Todos los estados o cambios de estado son físicos. ¿Queda aclarado? Ahora, si yo les digo una sustancia forma sales, ¿físico o químico? Los oigo. ¿Químico? Químico, porque está formando una sustancia. Fíjense bien, forma sales. ¿Sale? Se está combinando a lo mejor con otra sustancia para formar esa sal. ¿Sí quedó aclarado? Entonces ya me están diciendo que está formando una nueva sustancia. ¿Sale? Bueno, si yo digo que una sustancia tiene brillo, ¿físico o químico? Físico. Físico. Los metales tienen brillo. Luego hasta los andan tallando ustedes así con un trapito para que brille, ¿sí o no? ¿Sale? O luego dicen, ese está sucio y van y lo tallan y le sale hasta un poquito de brillo, ¿sí o no? Pero es físico. Eso no hace que cambie el material. ¿Sí queda aclarado? Bueno, ahora si les digo que dos sustancias tienen alta reactividad, ¿físico o químico? Químico. Químico, porque están reaccionando y al estar reaccionando van a formar una nueva sustancia, como si fueran las sales. ¿Sí queda aclarado? Podemos formar un hidróxido, podemos formar un ácido. Entonces, eso es químico. ¿Sale? Densidad, ¿física o química? Física. Es física. No cambiamos nada ahí, porque fíjense bien, lo único que se hace con la densidad es que agarran el material. Vamos a agarrar, por ejemplo, una moneda, cualquiera. La agarramos la de a peso. La agarramos, la llevamos a la balanza, la pesamos y me dice 10 gramos. Yo de alguna manera mido el volumen y me dice 2 mililitros. ¿Sale? Le mido el volumen y me dice, pues son 2 mililitros. Lo único que hago es dividir la masa entre el volumen. ¿De cuánto fue mi masa? Ahorita que pesé. ¿Qué pasó si acabo de decirlo? ¿Qué pasó con esa retentiva? Son 10 gramos. ¿Sale? Y entonces el volumen 2, nada más dividen 10 entre 2 y me da 5. Ese es lo que es la densidad. Es un valor que me va a indicar la cantidad de gramos, así como tanto volumen puede tener un material. Pero no hay un cambio químico ahí, que quede claro, ¿sale? Entonces la densidad es físico. Ahora si digo, mi puerta se oxida, ¿físico o químico? Químico. Químico, está cambiando la estructura, ¿ya lo vieron? La oxidación cambia la estructura, se está comiendo ese material y está formando una nueva sustancia. Ese sarro rojo que sale está cambiándolo, ¿no? Ahora, si yo digo, mi lápiz es quebradizo, ¿físico o químico? Físico. Se quedó en el mismo estado físico, no cambió, pero se parte a cada rato. Pero sigue siendo lápiz, ¿sí o no? Lo puedo partir todos los cachos que yo quiera y sigue siendo lápiz. Que ya no lo puedo utilizar es otra cosa. A ver, ¿quedó claro, sí o no? Bueno, el olor físico químico. Físico. Químico. El olor es físico. Ya quedamos que las propiedades que nosotros distinguimos fácilmente se llaman organolépticas. Vienen de los órganos de los sentidos. El olor, el color, el sabor, la textura, ¿sí? Vienen de los sentidos. Que quede bien claro, son físicos. Bueno, ya está. Ahora,
ya tenemos lo que es qué tipo de propiedades, ¿no? Más o menos ya le vimos que hay propiedades físicas y hay propiedades químicas, ¿sale? Bueno, entonces luego que, por ejemplo, tenemos las propiedades de alcanos, alquenos y alquinos. Estas son fáciles, ¿sale? Además ya habíamos dejado la actividad esta. Fíjense bien, para hacerlo en forma general, todos los tres son sustancias no polares. ¿Qué quiere decir esto? Las sustancias no polares, ¿sí? Dentro de, si vemos la solubilidad, solamente se van a combinar o se van a hacer solubles no polares con no polares o polares con polares, pero nunca pueden combinar un polar con un no polar. Por ejemplo, el aceite. Ustedes lo agregan al agua y a poco se disuelve. No se disuelve porque el agua es polar y el aceite es no polar. ¿Queda claro? Entonces, estos de característica no se disuelven en agua. ¿Queda claro? Solo en sustancias polares. Agarro gasolina. La gasolina es un alcano de 8 carbonos. Entonces, yo puedo disolver la grasa aquí. Puedo disolver un alquino, puedo disolver un alqueno y un alcano. ¿Queda claro? Son solubles. ¿Sale? También hay que tener en cuenta que hay unos que son poco solubles y unos muchos solubles. Nos va a costar trabajo algunos y otros no. ¿Sale? Bueno. Ahora, por ejemplo, otra. El punto de fusión y de ebullición, que ahorita platicamos que son cambios de estado, ¿sale? Estos aumentan con la cantidad de carbonos. Que quede bien claro. De tantos a tantos carbonos, entre más se aumenten, van de el punto de ebullición y el punto de fusión aumentando, ¿sale? Entre más carbonos tenga una sustancia, su punto de ebullición y punto de fusión es más alto, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos clarito? Sí, profe. En los tres, por aumentar un solo carbono, ya aumenta el punto de fusión y de ebullición. A ver, ¿quedó bien claro? Bueno. Luego, el estado físico también cambia de acuerdo a la cantidad de la cadena de carbonos. ¿Sí queda aclarado? Entonces, al aumentar la cadena o la cantidad de carbonos en una sustancia, ¿sale? En esa sustancia ya cambia el estado físico. ¿Queda aclarado? Por ejemplo, los alcanos que aquí los tenemos, ¿sale? Aquí, perdón. Si tienen de 1 a 4 carbonos, son gases. Los alquenos de 2 a 4 carbonos son gases. Y los alquinos de 2 a 4 son gases. Entre menos carbonos hay, el estado físico que predomina es gas. Si yo paso, por ejemplo, de 17 a 18 carbonos, ya los tres son líquidos. Vamos a ponerle 18 base. Llegando a 18, a 18 y a 18, ya son líquidos. ¿Sí queda aclarado? Entonces, si nosotros tenemos gases desde 4, entonces de 5 hasta 18 son líquidos. Ya son líquidos los tres. ¿Sí queda claro? Bueno. Ahora, si yo tengo más de 18 carbonos en una sustancia, pues ya va a ser sólida. ¿Sale? Entonces, nosotros de estos conocemos, por ejemplo, la vela que ahora ya no es de cera de abeja. ¿Sale? Ahora es de una cera de estos. ¿Sale? Es un sólido. ¿Qué quiere decir? Que tiene más de 18 carbonos. ¿Sale? Un aceite de esos que venden para los carros, ¿sí? Es líquido. Va a estar entre 5 y 17 carbonos. ¿Sale? Igual la gasolina. ¿Sale? La gasolina tiene 8 carbonos y es líquida. ¿Ya quedó aclarado? El gas butano, el de cilindro que nos venden para la casa, ¿sí? Ese gas butano tiene 4 carbonos. Al tener 4 carbonos es estado gaseoso. ¿Ya quedó claro estas propiedades? Bueno, una propiedad también aquí dentro de esto es la propiedad química. La propiedad química, por ejemplo, la de combustión.
Cuando nosotros ponemos algún hidrocarburo de estos en contacto con el oxígeno y le ponemos un punto de ignición que es prenderlo, ¿sí? Se va a quemar, se va a combustionar, ¿sale? Y entonces nos va a producir un gas que se llama CO2, que es el dióxido de carbono, y agua. Es lo que nos van a producir, que quede bien claro, ¿sale? Todos estos cuando se queman, cuando se combustionan, absorben el oxígeno y nos van a dar una energía. Ya ven que en la estufa está el butano. Lo prenden ustedes y al prenderlo, ¿sí? Nos va a dar energía. Entonces es lo que se llama combustible, ¿sale? Pero, ¿en dónde quedó ese sobrante del gas? Se convirtió en dióxido de carbono. La gasolina, que es una de las mayores contaminantes que tenemos, ¿no? Bueno, no mayores, de lo que se transforma la gasolina, se transforma en CO2 por la combustión de los carros, ¿sí? Y es uno de los mayores contaminantes, el CO2. A ver, ¿quedó claro, sí o no? ¿Vale? Bueno, entonces estos en contacto con el oxígeno se combustionan. ¿Sí queda aclarado? Bueno, espero que más o menos las propiedades queden de estos. A medida que aumenta la cadena de carbones, las propiedades aumentan. ¿Sale? Bueno, si yo me voy acá, levanto esta. ¿Qué propiedades podemos encontrar en el gas propano o el gas butano? El propano es el que viene en los cilindros y el gas propano y gas butano es el que está arriba en los tanques estacionarios. ¿Sale? ¿Qué propiedades podemos encontrar dentro de ese tanque? Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de un encendedor de esos transparentes. ¿Cómo se ve el gas allá adentro? ¿Líquido? Pues sí. Pero cuando nosotros le apretamos, sale en forma de gaseoso, ¿sí o no? Entonces está comprimido, tiene una propiedad que se llama compresión. Queda claro, está comprimido y al estar comprimido está en estado líquido. Entonces, cuando se abre la válvula o se abre la estufa, pues va saliendo el gas. ¿Sale? Va saliendo el gas y va saliendo el gas, se va acabando el líquido. Y ustedes lo ven con el encendedor. ¿Queda aclarado? Bueno, luego tenemos, por ejemplo, el etino, que se llama acetileno. Sirve para cortar materiales, ¿sí? En forma caliente. Es un gas, ¿sale? Háganse de cuenta, con un soplete cortamos un material, lo podemos soldar, ¿sí? Entonces, pues, su propiedad, por ejemplo, pues es que está en estado líquido también, ¿sí? Pero al salir va a estar en estado gaseoso. Luego, otra propiedad es que al combustionar me desprende mucha energía como para poder cortar un metal. ¿Sí queda aclarado? Ahora, el octano es la gasolina. ¿Queda aclarado? ¿Qué propiedades puede manejar el octano? ¿Qué estado físico nos las venden? La gasolina. Líquido. Líquida. ¿Han visto el color? Es como amarillo, ¿no? Pues sí, un color tiene, un color, entonces, propiedad física, ¿sí o no? Olor, ¿cómo es? Es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Lo pueden comparar con el tiner? Algo. Podrían distinguirlo fácilmente, ¿sí o no? Porque son olores diferentes, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, otra propiedad que maneja el octano. ¿Ya vieron? Entonces, esas propiedades a mí me van a servir para ver en qué lo usamos, ¿sale? Este octano. Y ver también dentro de esas propiedades cómo se comporta él. Porque si yo no veo cómo se comporta él, ¿qué tal si explota, no? ¿Vale? Entonces, para eso me sirven las propiedades, ya sean físicas o químicas, ¿sale? Bueno, entonces, ¿alguna aclaración hasta aquí? Ya nada más me quedó un No, minuto. profe. Creo que no me voy a alcanzar
a lo de los equipos